Spider-Man Fanfic. Niñeros por obligación capítulo 65, 68 XXX. Una seguidilla de mujeres salía de la mansión en dirección al jardín, caminando hasta llegar a unos columpios que pendían bajo la sombra de un frondoso árbol. Teresa estiró sus brazos, lo que hizo crujir algunas articulaciones, para posteriormente recostarse en el césped mientras movía su mano para que las demás pequeñas emulasen su accionar. Dichas féminas adultas con cuerpos infantiles continuaron actuando acorde a la edad que todos creían que ellas tenían. Debido a eso, fue que planeaban conquistar el lado bueno de la hermana de su amado araña para que nada malo ocurriese. O al menos eso creían, ya que se confiaron y nunca se les ocurrió sondear la mente de la joven adulta de cabello castaño y ojos azules. ¿Pueden dejar de mentirme y ser ustedes mismas por un rato? Empleando una seriedad que les hizo acordar a las niñas a cierta anciana de pelo cano, habló Teresa Parker. La reacción inmediata de las niñas no se hizo esperar, demostrándolo con sus bocas abiertas y miradas de sorpresa, cosas que hicieron esbozar una mueca divertida en la agente secreta. ¿Acaso creían que no me daría cuenta con sus formas de actuar? Si bien en un principio me lo creí, apenas pasaron 5 minutos pude notar varias falencias en sus interpretaciones, explicó la castaña de ojos azules, como si estuviese dando una clase. Ese fue un buen análisis, admitió contra su voluntad la mini espía rusa, para posteriormente enfocarse en los lazos que su vestido poseía. ¿Ahora nos delatarás con Peter? Acongojada, preguntó Bobby, quien estaba sentada junto a Jessica y se tomaron de las manos para darse más apoyo. Por favor, no lo hagas. Te lo rogamos. Imploró la diminuta reina blanca, cuyo lugar estaba entre Jean y Laura. La hermana de Peter y Ken las miró fijamente, completamente concentrada en ver cada uno de sus rostros y gesticulaciones. El tono de voz que empleaban y el brillo en sus ojos le dijeron que en realidad temían que ella hiciese algo como lo que explayaron, por lo que simplemente suspiró mientras se masajeaba el puente de su nariz. ¿Por qué pensaron que era buena idea al estar mintiéndole de esta forma a Peter? Quiso saber la fémina adulta, recostándose en el tronco del árbol sin quitarles la visión de encima. Apenas nos vio en esta forma, él me defendió del idiota de mi hermano quien creía que todo esto era mi culpa, la pequeña Jotun murmuró, regresando a su aspecto de gigante de hielo y siendo abrazada rápidamente por Carol y Julia, quienes tenían calor. O sea, les gustó que fue prácticamente un caballero de brillante armadura. ¿Cierto? Alzando una ceja ante la respuesta tan cutre, replicó Teresa. No. No es así, ella me gustaba de antes, exclamó Felicia, sintiéndose cada vez más apenada con cada recuerdo que tenía tras el rechazo que le dio a su amado en el pasado. Siempre ayuda a la gente y no pide nada a cambio, Janet comentó, acordándose de lo que Emma le había mostrado de sus recuerdos en la primera noche que pasaron todos juntos. E incluso si lo hacemos enojar o decepcionamos, él nos termina perdonando, abrazando sus rodillas, balbuceó por lo bajo la romaní. ¿Lo hicieron enojar? ¿Y también osaron en hacerlo sentir triste? Con un dejo de furia en su tono, interrogó la agente del servicio secreto. No fue nuestra intención. Estamos enojadas porque creíamos que nos quitarían a Peter. Invisible Woman se paró de repente, frunciendo el ceño mientras que por dentro solo quería correr hasta donde su araña estaba y dormir en su pecho. ¿Cuántas veces le hicieron sentirse así? Sin darles tiempo a respirar, volvió a indagar la castaña. Nadie se atrevía a responder por vergüenza, ya que recordaban a la perfección la advertencia que May Parker les había dado y la mujer que tenían delante era muy similar cuando se trataba de cuidar al tótem. Les acabo de preguntar algo. ¿Cuál es la respuesta que me van a dar? ¿Una vez? ¿2? ¿5? Casi todos los días. Cada vez más irritada por imaginarse a su preciado hermano sufrir por culpa de las fingidoras que tenía delante, habló mordazmente la ojiazul. No, nos peleamos 3 veces nada más, confesó dolidamente la reina de los inhumanos, agachando su mirada como el resto de sus colegas. Mírame a la cara cuando me vayas a responder. Mírame y dime qué hicieron en verdad para que mi hermano esté triste, les pidió imperativamente la hija de Richard y Mary Parker.
Pausadamente, la extensa cabellera roja de la McKellen se movió de un lado al otro con nerviosismo, hasta que finalmente dicha niña alzó su mirada cristalina por las lágrimas y respondió. 3 veces nos peleamos. 3 veces hicimos que se enoje. 3 veces lo decepcionamos. La voz de Medusalit salió de sus labios, llegando a los oídos de la castaña. La primera vez me peleé con Emma por culpa de Summers. Phoenix resumió el motivo de la primera discusión que hubo en la mansión. La segunda fue porque estamos bailando y terminamos peleándonos con Ope, Kamala y Anya. Julia casi se lastima cuando un mueble cayó, pero Peter la cubrió con su cuerpo. La respuesta fue brindada por Scarlet Witch. La última vez fue ayer. Nos enteramos que Psylocke intentó besar a Peter y nos volvimos locas. Queríamos matarlas y nos peleamos en el patio trasero con nuestros poderes hasta que él nos descubrió. Recordando lo sucedido, Captain Marvel contestó. Teresa solo las vio con un semblante tácito, mordiéndose el labio inferior mientras sus ojos denotaban furia que incrementaba a medida que escuchaba los motivos. No quería ni imaginarse por lo que su hermano mayor pudo haber pasado en momentos como ese, más si se tenía en cuenta que él era alguien realmente empático. ¿Lo quieren, no es así? Formuló su duda, la adulta que vino de visita. Lo amamos, confesó con total honestidad la hija de Logan. ¿Están dispuestas a cuidarlo? Sintiendo que la respuesta que recibió era verídica, preguntó nuevamente la castaña. Soy capaz de ser Dark Phoenix a voluntad, de ser necesario, sin apartar su mirada de los orbes Cian, refutó la telepata de cabellos rojizos. ¿No volverán a lastimarlo? Casi como si se lo suplicase, averiguó Teresa para su querido hermano. Nunca más, la actual Madame Web contestó, sintiendo todavía en su mente las imágenes del primer Ultimate Spider-Man falleciendo. Una sonrisa fue armándose en el rostro de la mujer, una que demostró a las afectadas por Khan que estaba relacionada indefectiblemente con el hombre que amaban y declararon su esposo, aunque éste piense que solo es un juego. Entonces voy a arriesgarme a confiar en ustedes, pero si me entero que le hicieron algo para que se ponga triste de nuevo, las mataré de un modo u otro, casi enviándoles escalofríos de la misma forma que May lo hizo antes, advirtió peligrosamente Teresa Elizabeth Parker. Damas y caballeros. Y usted también, serencilla voladora de género indefinido. Deadpool saludó a todos en un nuevo día. Oye. Soy un hombre también. Se quejó M.O.D.O.K. ante la referencia del mercenario Bocazas. Si usted dice eso, por lo bajo murmuró Wade. La gente comenzaba a acomodarse en sus sillas alrededor de la jaula, la cual estaba nuevamente limpia tras una orden de Logan a Han y Madrox. Los comenzaban a impacientarse ya que no sabían cómo gastar el dinero en sus manos, mientras que las mujeres compartían una sensación similar junto al deseo de ver a los pequeños nuevamente. ¿Dónde están? Bullseye exclamó. Queremos ver más peleas. Magic dio a conocer su opinión al respecto. Doom exige ver cómo pierden los miembros de los Fantastic Four, con solemnidad se explayó el mandatario latveriano. De seguro que Logan ya no tiene nada más que ofrecer. Yo digo que nos pongamos de pie y recupere, gulp. Un recuperado Quicksilver, gracias a su metabolismo acelerado brindado por su Gen X, comenzó a incitar para ser detenido inmediatamente por unas garras en su cuello. Cállate, Bup. Pronto comenzará la fiesta. Wade, termina lo que estabas diciendo, comandó Wolverine entre gruñidos, regresando junto a su pareja que lo esperaba pacientemente en su trono. ¿Qué? Oh, ¿sí? Bien, ahora daremos inicio a las peleas de los gloriosos gladiadores. Denle un fuerte aplauso a Daredevil y Black Bolt. Con actitud digna de un presentador de peleas oficiales, el mutante canadiense que nunca se calla exhibió los nuevos looks de sus generadores de dinero fácil. En un rincón, Matt Murdock aparecía envuelto de pies a cabeza con un traje rojo que se asimilaba a la vestimenta que los ninjas de Dehan poseían, en conjunto con una máscara de demonio oriental que tenía 2 largos cuernos y un par de pronunciados colmillos. Ese es mi Matt. Gana mi amor. Se escucharon los gritos de Elektra, quien era restringida a un rincón mediante las amenazas electrizantes de Storm.
En el otro rincón del escenario, Blackagar Voltagon apareció con una reminiscencia de su antiguo traje característico, excepto que este parecía más a una armadura de caballero medieval, donde su yelmo era de vidrio oscuro que no le permitía ver sus ojos y una mordaza metálica que recubría su boca. Un par de extensiones metálicas estaban conectadas desde sus brazos al costado de su torso, siendo un símil de alas. ¿Sí? Ese es mi rey. Así se debería de ver en verdad. No con ese traje de tela barato. El propio Maximus gritó impresionado por el aspecto de su pequeño hermano, buscando rápidamente dinero en sus bolsillos. Logan esbozó una mueca de orgullo propio por la rentabilidad de su negocio, procediendo a estirar sus piernas y relajarse en su asiento, disfrutando de la barbarie que generaban los demás a la hora de alentar a sus elegidos mientras él se llenaba de dinero los bolsillos. Entonces, si tomamos en cuenta los valores negativos por debajo de la curva y cambiamos este otro signo, la ecuación y demostración estarían completas. Escribiendo una última cifra con sus lápices, Valeria alzó sus brazos en señal de victoria mientras saltaba hacia donde el castaño estaba sonriendo de puro orgullo que sentía. La niña rubia brincó con alegría a los brazos abiertos de Peter, hundiendo su cara en el pecho de este mientras sentía como una mano grande le hacía caricias en la espalda. Nunca antes se había sentido tan querida y amada que cuando estaba junto al héroe de Kens y su madre, pudiendo notar más de una vez que ambos tenían una dinámica envidiable cuando entablaban charlas de incluso temas banales. Por cosas como esas es que ella y su hermano adoraban ser tratados con cariño por el castaño cada vez que visitaba el edificio Baxter, ya que recibían algo que su propio padre les negaba al recluirse en su laboratorio. Lo hiciste, mi pequeña y hermosa genio. Sabía que lo lograrías, estoy tan orgulloso de ti. Abrazándola con ímpetu, el exfotógrafo expresó sus genuinos pensamientos a la niña, que ya había empezado a ver como su hija, sacándole un gritito de jolgorio cuando se puso de pie y comenzó a girar. Tanta felicidad llamó la atención de las mutantes adultas, quienes solo pudieron ver tal espectáculo desde el umbral de la puerta con una mueca de ensoñación. Deleitadas con el amor que profesaba Peter, se acercaron una vez que el dúo de padre e hija se detuvo, procediendo a que Rogue abrazase a la araña mientras Psylocke sacudía el cabello de la niña con entusiasmo. Parece que todo salió bien, ¿no? La británica con cuerpo asiático comentó. ¿Sí? Ahora podemos crear nuestros propios portales si queremos. Contenta con el trabajo que llevó a cabo, Valeria confirmó la interrogante de Betsy. Val, recuerda que ahora debemos hallar si Misterio tiene una máquina como la que usaron con Miles y Jessica. Una vez hecho eso, podemos construir tu logro, le rememoró los hechos del arácnido a la hija de Sue Storm. Peter tiene razón, ¿sabes? Deberías aprovechar ahora que terminaron para ir a jugar un rato con las demás pequeñas, la hija de Mystique comentó, contagiada también por la felicidad que emanaba la genio. ¿Puedo? Mirando inmediatamente a su figura paterna, cuestionó la Richards. No tienes que preguntarme por algo como eso, Val. Eres una niña y estás en todo tu derecho de ir a divertirte. Agachándose a la altura de la blonda, el castaño tocó su nariz respingada para después empujarla en dirección al jardín. La vieron correr hasta donde Teresa y el resto de las niñas estaban bajo un árbol mientras platicaban y sonreían. Peter por su parte estaba tentado a unírseles, pero las manos de Rogue y Betsy lo detuvieron. Cerrando la puerta para evitar que la ola de calor afectase la frescura del establecimiento, caminaron lentamente hasta donde el resto de la gente estaba. Tomando asiento bajo un alero, Spidey observó a su hermano tratando de dominar su arte marcial junto a Anya, Miles y Jessica, mientras que Hope, Maria y Kamala pretendían entornar la mirada en un vano intento de comprender el estilo de lucha. Parece fácil, pero es más difícil de lo que parece, comentó el Avenger al trío de espectadoras. Es como si algo faltase para poder entenderlo, la directora de S.H.I.E.L.D. confesó. Práctica. La joven heroína de origen pakistaní, murmuró sin comprender muy bien. Sí, bueno, pero también es la falta de un factor importante. Como un arma o... La ninja púrpura comenzó a decir, pero callándose cuando comprendió al fin y miró directamente a los ojos chocolates de su amado. Un sentido arácnido, finalizó Anna Marie, intuyendo el análisis que realizó su colega de los X-Men.
Pero si me dijiste que lo aprendiste cuando lo habías perdido. La Mesías mutante indagó confundida, acercándose a donde la araña estaba para sentarse entre sus piernas y aprovechando la sombra que había allí. Y es cierto. Shanky fue quien me ayudó a crearlo cuando había perdido mi sentido arácnido a raíz de una fuerte descarga eléctrica, lo que me ocasionó muchos problemas a la hora de pelear en las calles. ¿Nunca te has preguntado cómo soy capaz de arrojar mis redes a los edificios sin siquiera verlos? Aprovechando que Ote estaba delante suyo, se dedicó a recorrer el cabello rojo con sus dedos al mismo tiempo que respondía. Ahora que me doy cuenta, es cierto. Tuvo que admitir la realidad una atónita María Hill. Ese accidente casi me costó la vida muchas veces, ya sea cuando me enfrentaba a villanos o la misma policía me disparaba. Solo los reflejos innatos me salvaron la mayoría de las veces de ser herido, relató el arácnido, con una mirada lejana, enfocándose primordialmente en los masajes que le daba a su pupila. ¿Alguien tenía conocimiento de tu problema? Podrías haber pedido ayuda, ¿lo sabes? Preocupada por lo que pudo haber sufrido a causa de su falencia, averiguó la fémina de cabello bicolor. La pelinegra a cargo del servicio secreto supo inmediatamente que aquella pregunta era estúpida, ya que más de una vez la gente subestimaba al arácnido o simplemente lo ignoraba. Ella misma había sido partícipe de ese grupo de personas hasta hace unos días, donde pudo conocer mejor al tótem. Y lo hice. Aunque me costó mucho, logré hacerme de una forma de pelear que fuese invaluable para mí incluso después de recuperar mi sentido arácnido, tranquilizando a la mutante con un dispositivo inhibidor en su brazo, habló Peter para luego sorprenderla al besarla castamente en su mejilla. ¿Puedes mostrarnos cómo es en realidad para notar las diferencias? Intercalando miradas entre el grupo de arañas novatas y al experto en el camino de la araña, pidió Ms. Marvel. Aquello pareció entusiasmar al resto de mujeres, siendo principalmente Ote quien tomó sus muñecas para así poder hacer su cabeza hacia atrás y mirarlo a él con sus ojos verdes de forma implorante. Siloque no era distinta, ya que estaba sumamente intrigada en ver con detalle la forma de moverse que el centro de la red poseía. Suspirando derrotado, el hombre se inclinó para apoyar sus labios en el entrecejo de la joven que últimamente provocaba reacciones varias en su ser. Levantándose y quitándose los zapatos, el Parker se acercó a donde su hermano estaba, tomando sus manos y piernas hasta finalmente lograr que adoptase la posición correcta, repitiendo el mismo proceso con los 3 alumnos restantes. Una simple mirada les dio a entender de la orden tácita que Peter comandó, parándose frente a ellos de la misma forma que Shanky lo hizo con él, dando así inicio al verdadero entrenamiento. Muévete, Bartón. Muévete y gana de una maldita vez. Hazlo y olvidaré las ganas de matarte que te tengo por haberme hecho perder antes. La némesis personal de Carol Danvers, Moonstone, exclamó mientras amarreaba la reja de la jaula. Dicho mini arquero con una olla en su cabeza, presentaba un nuevo vestuario. Compuesto de lo que era un traje samurái negro con ribetes dorados y una máscara que ocultaba su cara, Clint Barton hacía más que feliz a quienes apostaron por él y a cierta mujer que no poseía una afiliación definida, siendo que más de una vez participó como villana y heroína. No le hagas caso a esa bruja, querido. Sé que puedes. Enséñales a todos. Songbird gritó emocionadísima por su antiguo amante. Muévase, maestro. Demuestre que es un hechicero supremo, incluso si es una versión infantil. Hágalo, traigo a Dormammu para que le enseñe a pelear como se debe. Esta vez era un eufórico Wong quien clamaba, viendo a su compañero de los Santun Santorum ponerse de pie y retomar su ataque. El diminuto Stephen Strange vestía túnicas negras con líneas rojas, en conjunto de una capa y una cinta atada a su cintura del mismo color. Al parecer, si uno podía fijarse bien, manchones negros alrededor de la boca podían verse un tanto difusos, como si el niño hubiese intentando borrarse algo que le habían dibujado con esmero. No escuches a ese pelado chillón, mi amado. Yo tengo fe de que lograrás ganar. Incluso mi tío apostaría por ti desde la dimensión oscura. Clea dejó en claro su opinión desde el rincón electrificado que Ororo hizo para el séquito de secuestradoras. Demuestra que los portadores de magia somos mejores que esos simples mortales.
Apoyó la moción la antigua bruja Morgan Le Fay, provocando reacciones dispares en las demás personas a su alrededor, que terminaron ofendiéndose. El dueño de la balsa vigilaba de reojo al hijo de Magneto, que limpiaba diligentemente las copas y platos de comida en la barra del bar, debido a que perdió otra su apuesta a favor del rey inhumano sin siquiera tener dinero en su poder. Podría haber elegido escapar de la cárcel, pero la mera idea de ser perseguido por el resto de su vida por dos maniáticos homicidas canadienses con factor curativo, y también una diosa africana del clima, hicieron que desistiese de cualquier fuga planeada. Las mujeres solo podían admirar atentamente la parsimonia con la que Spider-Man se movía en el patio trasero, como si fluyese en el aire entre sus adversarios que se esforzaban en asestarle al menos un golpe. Atacaban de uno, en parejas, e incluso todos a la vez. Pero ni siquiera así eran capaces de tocar al adulto que protegía a las víctimas de Kang el Conquistador. Peter cerraba sus ojos por momentos, guiándose por su sentido arácnido para brincar por el aire o simplemente dar una voltereta hacia atrás cuando choques venenosos y un aguijón querían dañarle. Respiren hondo y déjense guiar por el instinto animal que poseen, aconsejó el ex fotógrafo, moviéndose lateralmente al mismo tiempo que ponía su palma en la espalda de su pupila para corregir su postura. Es más fácil decirlo que hacerlo, se quejó en voz baja Miles, juntando un poco las piernas cuando Peter le pateó el pie derecho. Cierto, muy cierto. Pero nada viene a nosotros sin dar un poco de uno, replicó el castaño, reacomodando el puño que Jessica ejercía, ya que un mal golpe haría que se rompa el pulgar. Aún así, sigo pensando que es imposible aprender esto sin tener el sentido arácnido, fue la opinión de Kane, quien imitó la pose de su hermano cuando éste se paró a su lado para que lo viese. Créeme cuando te digo que tuve que hacerlo luego de tener mi trasero pateado por una Jessica poseída, recordando aquella pelea en medio de New York, contestó el castaño mientras volvía a pararse delante de todos. Un leve movimiento de la mano del protector de las niñas invitó a sus alumnos para que comiencen a atacar nuevamente. Arqueando su cuerpo hacia atrás, Peter vio el puño de Kane, para inmediatamente saltar y quedar en paralelo al suelo cuando Anya buscó barrer sus piernas. Aprovechando el momento en que el clon de Peter estaba quieto sin retraer su extremidad, Spidey lo utilizó como soporte para sujetarse y girar en una clara muestra de agilidad hasta lanzar a su hermano al suelo junto a la latina. Los Ultimates se detuvieron por un segundo para idear un plan ofensivo, donde presurosamente el sucesor del manto que el difunto Peter Parker legó hizo estallar el aire delante de él en una secuencia de veneno que se transportaba en la telaraña que Jessica Drew lanzó hacia el profesor actual. Piensen fuera de lo normal. Dejen de atacar de manera predecible, murmuró el tótem, usando su velocidad para llegar hasta la guardia abierta del moreno y derribarlo al pasto con un mero empujón. Quédate quieto si quieres que te golpeemos, exclamó irritada la clon de cabello castaño, vaciando por poco sus reservas de telaraña orgánica provenientes de sus muñecas. Si vas a enojarte, entonces utiliza ese factor a tu favor o solo harás que pierdas más rápido de lo que puedes imaginarte, el Parker que amaban las mini heroínas y villanas comentó, logrando agarrar las manos del adolescente e inmediatamente apretarle las glándulas de las muñecas para hacer que envuelva sus propias piernas, que la terminó por atraparla en un capullo que inmovilizaba la mitad de su cuerpo. Las demás mujeres que observaban el entrenamiento bajo la sombra del alero solo se quedaron con la boca abierta ante el despliegue que Spider-Man ejecutaba con simples movimientos que mostraban su experiencia en batalla. La falta de chistes que solía dar era algo perturbador para Hill, pero tras verle el rostro concienzudo que poseía para sus allegados, comprendió la realidad. Creo que es suficiente por ahora. Aunque ustedes no lo crean, han avanzado mucho más rápido que lo que yo lo hice la primera vez gracias al sentido arácnido que poseen, ayudando a cada uno de sus alumnos a ponerse de pie, platicó el Avenger al mismo tiempo que con cuidado rasgaba las redes que constreñían a la Ultimate Spider-Woman. ¿Cómo podemos comprobar lo que dices? ¿Tenemos que pelear entre nosotros o buscar a un villano para practicar? El arácnido de piel morena cuestionó curioso, flexionando sus manos para tratar de sentir algún avance. Nada de eso, puedes simplemente practicar en tu tiempo libre cuando regreses a casa.
Pero estoy seguro de que en el momento de pelear contra algún idiota, te darás cuenta que te mueves distinto, replicó el centro de la red, dejándose abrazar por Spider-Girl desde atrás, cubriendo las femeninas manos de la pronto a graduarse adolescente con las suyas propias. La ninja de poderes psíquicos no pudo soportar más sus ansias de probarse ante su amado, por lo que se puso de pie y encaminó hasta quedar frente a él, adoptando una postura semisentada con una pierna delante de la otra y la guardia en alto, haciendo que los demás entendiesen rápidamente lo que buscaba hacer. Anya soltó al castaño, no sin antes apretar su abrazo, dejándolo de pie delante de la mutante británica con una ceja en alto. Aún recordaba cuando se quedó a su lado tras ser herida en una explosión cuando pelearon como aliados contra la mafia, por lo que tuvo que sacudir su cabeza con el fin de eliminar esos pensamientos antes de prepararse. ¿Estás segura de esto?, quiso saber Peter. Estoy realmente curiosa de tu forma de pelear, ¿o es que tienes miedo de pelear contra una mujer? Con un tono burlón, refutó la fémina de pelo morado. He de admitir que tengo mi trasero pateado por más mujeres que hombres, Betsy. Espero que eso indique el nivel de respeto que tengo por ellas, formando una suave sonrisa en su rostro, le hizo saber el héroe. Aplicando todas sus habilidades mejoradas por Dehan, Elizabeth Braddock no esperó un segundo más para lanzar una patada a su amado, quien la bloqueó con su antebrazo derecho antes de usar la propia fuerza de ella para derribarla. Previendo esa acción, la ninja apoyó sus manos en el suelo y ejerció presión para ponerse pie e intentar lanzarle puñetazo tras puñetazo a la araña, viendo en consecuencia cómo éste eludía cada uno de ellos a medida que ella misma aumentaba la velocidad de sus fintas. Ninguno de ellos usaban sus habilidades que los caracterizaba principalmente, dejándose llevar solo por el baile de puños y patadas que dejaban con la boca abierta a los cuatro adolescentes que admiraban con cada momento que transcurría la resistencia de ambos luchadores. Un movimiento de más que ejecutó Siloque le hizo darse cuenta que había regalado la victoria a su amado, quien logró atrapar la pierna derecha de ella antes de girar 180 grados, llevándosela en un frenético derrape hasta el suelo, donde la soltó para rápidamente tomarla de los antebrazos y frenarla cuando llevó a estos por encima de su cabeza. Creo que esto es un fin, declaró el hombre con ojos chocolate, teniendo su cara a milímetros de la mutante mientras controlaba su sonrojo al sentir el pecho de ella moverse agitadamente contra el suyo. Fue solo suerte, Peter, quiso forcejar la mujer con un tono lúdico, queriendo usar sus piernas para liberarse, pero optando finalmente por aprisionar la cintura de él con sus muslos. Ninguno de los dos sabía si era por el roce de sus cuerpos o el intercambio de cálidos alientos, pero poco a poco fueron acortando aquella mera separación que tenían. Tan ensimismados estaban en el privado momento, que solo fueron traídos a la realidad cuando se oyó el chillido de Kamala al ser pisada con fuerza por Ope y Anya en un desesperado intento de lograr algo para sacarlos del íntimo beso que estaban a punto de tener. ¿Por qué hicieron eso?, se quejó la pupila de Captain Marvel, amamantando el dolor de sus pies. Acabamos de recordar que las niñas nos llamaron. Ven Betsy, parece que Teresa quiere saber todo sobre Peter. Parándose bruscamente, la Mesías mutante llamó a la ninja con un semblante que no dejaba margen de discusión. Pero, quiso protestar la británica con cuerpo de asiática, quien estuvo a punto de lograr su objetivo. Ahora, oscuramente dejaron en claro las dos adolescentes que amaban al tótem, arrastrando a las demás féminas del grupo con ellas. Jes, vaya manera de romper el momento especial que tenía, murmuró para ella misma la telepata, siendo ayudada a pararse gracias a Peter. Vamos, no te pongas así. Estoy seguro de que mi hermana quiere escucharte hablar, por cierto, creo que esto es algo que buscas hace tiempo, sonriente, comentó de forma tranquila el arácnido antes de sorprenderla al inclinarse a su altura y apoyar castamente sus labios en los de ella. Tú, yo, ¿sí? Ahora mismo voy. Sin poder formar oración alguna, Elizabeth estaba anonadada de que él hubiese dado el primer paso, para inmediatamente correr a donde las demás estaban, dejando a la araña con Kane y Miles solamente. ¿Qué acaba de pasar?, le preguntó Ultimate Spider-Man a Scarlet Spider, quien se encogió de hombros en igual estado de confusión.
Nunca hubo un momento de más incertidumbre en la historia de la humanidad que cuando héroes y villanos en la balsa vieron entrar a los dos nuevos luchadores tras la agónica victoria del pequeño Doctor Strange frente a Ukeye. La imponencia que presentaban los niños dentro de la jaula los calló a todos e hizo que se replanteasen sus apuestas, así como también para quien alentar con ímpetu. Incluso Logan tenía sus dudas, desde su trono, con respecto a quién ganaría la siguiente pelea. El cabello rubio del joven asgardiano se mecía levemente mientras vestía lo que se asimilaba a una completa armadura medieval de color plateado, la cual combinaba con el dorado que recubría piernas y brazos, y la larga capa rojiza. Cada centímetro del metal que cubría su piel estaba inscrito con runas que parecía brillar de la misma forma que su Zartenbreaker 2.0 y sus ojos. ¿Sí? Ese es nuestro rey. Enséñales, Thor. Completamente enamorada por lo que veía, Amora exclamó. Defiende nuestro honor como asgardianos, mi amado. Hazle probar a ese niño el poder del trueno. Valkyrie, sin querer quedarse atrás, dejó en claro sus pensamientos. En el otro lado de la jaula, estaba de pie cierto diminuto científico que fue bañado por rayos gamma, demostrándose como una imparable fuerza de tez verde. Su aspecto era una clara remembranza a los gladiadores romanos, llevando botas con cordones de cuero que llegaban hasta sus rodillas, y un revestimiento metálico que cubría su brazo izquierdo. Hulk se puso de pie con una mirada temeraria. Bruce. Demuestra tu fuerza. Haz que mi padre vea lo que realmente eres capaz de dar. Una eufórica Red Sheol gritó desde su lugar alejado de los demás. Más te vale que ganes, Banner. O juro que traeré de nuevo a Blonsky para que se encargue de ti. Ross, en su aspecto civil y humano, comentó con un ceño fruncido mientras se decidía por completo a quién apostar. Snicked. Disculpa. Con un gruñido, cuestionó el mutante longevo ante la amenaza que Ross le hizo a su fuente de dinero. Me refería a que tendría una agradable charla con mi yerno cuando regrese a la normalidad. Sudando un poco, el general replicó rápidamente luego de recordar lo que le había pasado a Abomination previamente. Ya me parecía. ¿Y ustedes qué esperan? Comiencen las apuestas. Refunfuñando nuevamente, exclamó Wolverine mientras resoplaba una bocanada de humo en dirección contraria a donde su pareja estaba, siendo recompensado con una caricia que solo le hizo gruñir placenteramente. 500 al rubio con cara de malo. Sentry alzó un puñado de billetes. 200 a que el Miniug le patea el trasero a Thor. Ela, quien había aparecido minutos atrás desde su reino para enojo de cierta guerrera y bruja, desafió. Un mini rubio salió del interior de la mansión buscando a su padre, sonriendo cuando éste agitó su mano en una clara señal de que se acercase a donde estaba sentado junto a Kenny Miles. Le confundió las caras rojas que tenían por un segundo, pero inmediatamente se encogió de hombros y tomó lugar a la siniestra del tótem, el cual no perdió el tiempo y lo despeinó juguetonamente. ¿Qué ocurre, campeón? Rachel decidió dejarte tomar aire. Burlonamente, cuestionó la araña. Papá. No digas eso. Creyendo ahora entender el motivo de las caras rojas de los demás, se quejó el joven blondo. ¿Por qué? Después de todo, parece que captaste su atención desde el momento en que le pediste nadar contigo. ¿No es así? Inquiriendo nuevamente, Peter comenzó a picarle las costillas y sacándole risas. No. Basta. Papá, detente. El hijo de Sue Storm exclamó mientras trataba de liberarse, sin importarle que ya había adquirido a Peter como su nueva imagen paterna al igual que su hermana menor. El juego continuó por un minuto más, donde finalmente el Parker se dignó a soltar a su hijo para que recobrase la respiración. Una mirada tentativa por parte del tótem hizo retroceder a su hermano y al Ultimate, no queriendo saber algo con la idea de estar falto de aire gracias a una chiquilinada. Bueno, ahora que Franklin está con nosotros, creo que puedo continuar la plática que estamos teniendo, comentó el castaño, haciendo ruborizar a Kenny Miles mientras que el blondo no entendía nada. No. Intentó ponerse de pie el clon, pero fue detenido por la mano de Peter que le tomó el tobillo para que no escapase.
Puede que tengas mis memorias, pero no la experiencia. Con una mueca que prometía dolor si no se sentaba, pronunció el tótem. Pero, murmuró acongojado Scarlet Spider. ¿Quieres ir a ver si las niñas están bien? Recordando su forma de actuar la última vez que cuidó a sus protegidas, incitó el ex fotógrafo. Eres cruel, pero justo, apurándose para arrodillarse de forma suplicante mientras asió la mano de Spidey, comentó su hermano menor. ¿De qué están hablando? Totalmente perdido, quiso saber el mutante hijo de Invisible Woman. De las relaciones entre hombres y mujeres, derrotado por tener que estar sentado allí obligadamente, comentó Miles Morales. Recuerdo que mamá golpeó a tío Johnny cuando quiso hablarme de algo como eso. Adoptando una pose de pensador, Franklin rememoró aquel día en el edificio Baxter. ¿Ese Johnny no es el mismo héroe que se llama Human Torch? El moreno interrogó. Dime que en tu mundo no es igual de insoportable, Peter murmuró abatido ante la idea de que existiesen dos versiones semejantes de su molesto amigo. Bueno, según lo que me dijo Jessica, él intentó coquetear con ella en un principio, rascándose la nuca, reveló el ultimate. Recuérdame golpearlo cuando regrese a la normalidad, mirando a su hijo, le dijo el castaño mientras el joven asentía. ¿Estás seguro que podemos hablar sobre relaciones entre hombres y mujeres? No quiero que mamá se enoje contigo después si se entera, preocupado por el bienestar del tótem araña y la furia que Sue Storm podía emplear por momentos, inquirió el joven Richards. Creo que tu madre preferiría que Peter sea quien te lo diga en lugar de tu tío, resignado a tener que escuchar la plática, el clon araña expresó. Yo preferiría escucharlo incluso de Fury en lugar de Storm, el adolescente de otro universo opinó, viendo en retrospectiva que nada bueno saldría de una charla con el rubio fantástico. Bien, viendo que ahora estás en una muy buena relación con Rachel, es mi deber el contarte de varias cosas que comenzarás a sentir debido a tu edad, inició su relato el castaño, provocando en su hermano un gemido lastimero. No esta parte de nuevo, por favor. Se quejó Kane. Como decía, estás a punto de entrar en una edad donde no solo sentirás una sensación de amistad con Rachel, sino que querrás pasar la mayoría del tiempo con ella e intentarás hacer lo que sea para que se ría, continuó su relato, Spidey. Básicamente te verás como un idiota que quiere llamar su atención de cualquier forma, Miles complementó la idea con sus propias palabras. ¿En serio voy a hacer eso? Un tanto asustado, formuló su duda el rubio. Lamentablemente está en la naturaleza de los hombres, Franklin. Pero depende de ti en qué proporción vas a demostrarlo, apiadándose de él, Peter palmeó su cabeza. ¿Ya podemos dejar este tema?, rogó Scarlet Spider, sintiendo vergüenza de tener que atestiguar esta charla. Además, no puedes negarme que te gustó Rachel desde el momento en que la viste. ¿O no, geniecito? Ignorando a su hermano, el hombre araña se dispuso a mofarse de la situación del primogénito de Susan. La cara del joven solo atinó a ponerse roja antes de comenzar a balbucear incoherencias que hicieron reír al trío arácnido. Intentó darle unos puñetazos al brazo de su padre, pero ni siquiera así logró que deje de burlarse, así que simplemente se cruzó de brazos esperando a que se tranquilicen. Al menos yo tengo a alguien, acusó Franklin mientras miraba al clon y a Miles, lo que les hizo agachar la cabeza en clara señal de haber perdido contra un niño. Ya, no les distraeré más e iré al punto importante de esta charla, tranquilizando a sus tres oyentes, el Avenger se reacomodó en su lugar para disponerse a hablar. Y así fue como la siguiente media hora fue la más vergonzosa para Miles, Kane y Franklin. Deseaban enterrar sus cabezas en la tierra y aguardar allí hasta la noche, queriendo olvidar todo lo que escucharon por boca de Peter. Tantos detalles y ejemplos traumaron levemente al adolescente moreno, mientras que el rubio apenas comprendía algunos detalles, y el clon simplemente trataba de pensar en cómo odiaba a Miles Warren por haberlo criado y cuánto envidiaba a Ben por estar muerto. Cállate de una maldita vez. Cierra la boca. Exasperado de tener que seguir oyendo tantos consejos, el hombre con medio rostro marcado de cicatrices se abalanzó sobre su hermano. Es mi deber como tu hermano mayor el tener que confiarte esto. Se defendió como pudo el tótem, agarrando las muñecas un Kane que trataba de asfixiarlo. No me interesa.
Suficiente era que tenía tus memorias, no quería también tus consejos. Con un tono lastimero, Scarlet Spider prosiguió con sus intentos homicidas. Tan abstraído estaba el clon en su tarea de matar al ex fotógrafo, que no se dio cuenta de la aparición de las mujeres que estaban previamente en el jardín. Más específicamente 15 niñas que fulminaron con la mirada al sujeto que aún quería asesinar a su pretendiente. ¡Hey! ¿Qué crees que le hacer a Peter? Janet exclamó furiosa, ignorando el hecho de que Teresa se reía con el accionar de sus hermanos. «Suéltalo ahora mismo», reclamó imperativamente una diminuta Emma Frost. Incluso con todos los gritos que continuaron dando las pequeñas, Kane hizo oídos sordos en su vana tentativa de fratricidio. Algo que era todo lo contrario para Miles y Franklin, quienes rápidamente se alejaron de allí para reunirse con Jessica y Rachel respectivamente, para ver lo que estaba a punto de pasar. Laura, las garras, una fastidiada Natasha, le pidió a su colega, la cual le entregó su brazo diestro para que la pelirroja apretase el dorso de la mano con el fin de que un par de extensiones de adamantium salgan a relucir. «Niñas, ¿qué le prometieron a Peter?», con un tono de reproche, la sobrina de May Parker les recordó. «Laura, puedes guardarlas», triste por no poder torturar como quería el clon, volvió a apretarle el dorso de la mano a la hija de Logan, como si fuese una navaja. «Nosotras no queríamos hacer esto, pero, Avengers, ataquen». Una mini Carol Danvers murmuró por lo bajo, para luego alzar la vista y dar con voz de comando el inicio a la ofensiva contra Kane. Lamentablemente, este se arrepentirá de por vida el intentar matar a su hermano de nuevo, tal como lo había hecho años atrás. .. Ponte de pie. Ponte de pie, maldición. Mordiéndose las uñas, él exclamaba tras ver cómo el pequeño de tez verde había caído luego de 10 largos minutos de lucha. «No. Ni te atrevas a ponerte de pie, Banner. Juro que si lo haces, te patearé el trasero incluso si me echan de aquí». The líder gritó mientras se ponía de pie y casi golpeaba en el trayecto a MODOK con su gran cabeza. «Muéstrales por qué usas esa ropa, padre. Gánale a ese diosecillo». Un recién llegado exclamó desde arriba de unas cajas para ver mejor, revelándose como Scar en su aspecto humano. «Oye, ¿tú no fuiste quien nos golpeó cuando estábamos en los Dark Avengers?». Bullseye le preguntó al joven, tras analizar las facciones que poseía, a lo que éste se hizo el distraído solamente. Al otro lado de la jaula, se podía ver y oír a un desesperado Bob Reynolds para que la pelea termine allí mismo. «Por favor. Si se para de nuevo, tú solo noquéalo, Minotaur». El poseedor de un potencial equivalente a la explosión de 1.000.000 de soles, exclamó. «Tú cállate, Sentry. Deja que Banner se ponga de pie para darle una lección al Asgardiano». Le refutó en voz alta, Absorbing Man. «Eso, cierra la boca. Mira que le he apostado $1.000 de mis ahorros a Bruce en esta pelea». Samson clamó, quitando su vista por un momento del instante que la pequeña bestia verde se ponía de pie nuevamente. Apenas Hulk hizo eso, un alarido de felicidad producto de 2 dioses olímpicos se oyeron al unísono en la balsa, los cuales estaban lo suficientemente borrachos como para olvidarse que tendían a pelearse constantemente y terminasen abrazados como buenos amigos. «¿Sí? Esa sí es una pelea de verdad». Hércules, jocosamente, declaró al mismo tiempo que le reclamaba a Deadpool otra cerveza. Nada como 2 niños peleando para demostrar superioridad. El dios de la guerra habló orgulloso, recordando épocas de antaño. Fin del capítulo.